Siempre pensé que estaba bastante a salvo de la mayoría de las cosas, viviendo en una base militar, pero los últimos acontecimientos han demostrado lo contrario. Mi nombre es Seaman Murphy, Marina de los Estados Unidos, Navy, y escribo esto para advertir a futuros marineros o a cualquiera que esté en el ejército sobre lo que pueden encontrarse. Habían pasado solo unos meses desde que me gradué del campamento de entrenamiento y estaba disfrutando de la vida en la escuela. Disfrutaba especialmente de los lujos de los que me habían privado en el campo de entrenamiento, como duchas largas, vestir de civil, salir de la base con mis amigos durante la libertad y dormir hasta tarde los fines de semana. Y lo más importante, mi teléfono. Mi querido, querido teléfono. Las cosas estaban mejorando para mí ahora que estaba en el ejército. Por fin me había librado de mi barrio de mierda, de un trabajo sin futuro con un jefe imbécil y de una novia infiel. Ser militar tenía sus ventajas. Tenía ingresos fijos. Tenía seguro médico y dental gratuitos. Siempre me daban de comer y vivía gratis. La vida no podía ser mejor, al menos hasta la primera vez que tuve que hacer guardia en Grey Hall. Era una fría y amarga noche de invierno. Eran solo las 16 horas y el sol ya se estaba poniendo. La oscuridad empezaba a envolver la base. Era mi día de guardia, así que me afeité, me vestí y me dirigí al alcázar para comprobar la lista de guardia. Mientras la recorría, esperaba en vano no ver mi nombre. Y así fue. Había estado de guardia desde medianoche hasta las 4 en Grey Hall. Hice una mueca ante mi desgracia y firmé de mala gana la lista de vigilancia. Había oído muchos rumores sobre Grey Hall, pero no sabía si alguno de ellos era cierto. Al parecer, el rumor más destacado era que un jefe maestro se había ahorcado en la cubierta superior del edificio. Nadie sabe exactamente dónde ni por qué. Dicen que la Marina intentó ocultarlo para proteger su imagen. De todos modos, a mí no me importaba porque no me creía ninguno de los rumores. Pensaba que no eran más que mitos o cuentos de viejas. Después de palear la nieve durante 1 hora, volví a mi habitación del barracón para dormir un poco antes de la guardia. Al cabo de unas horas, me despertó bruscamente la aguda alarma de mi teléfono móvil. Eran las 23 horas. Salí perezosamente de mi camastro y me puse lentamente el uniforme. Luego bajé al alcázar y me adentré en la tundra helada que me esperaba fuera. El aire exterior era una sinfonía ruidosa y cacofónica en su apogeo, soplando ásperas ráfagas de viento que atravesaban todas las capas de ropa de la marina que tenía, directas a mi alma. No hay nada como una ráfaga de viento fresco para despertarte para la guardia. Al cabo de unos minutos llegué por fin a la base del edificio. Era el edificio más grande de la base y uno de los más venerados. Tenía 13 pisos y dominaba toda la base. El edificio era antiguo y me sorprendió que hubiera sobrevivido a tantos inviernos brutales como este. Iban a renovarlo, pero supongo que no había dinero suficiente. Nadie lo utilizaba debido a su estado. Sin embargo, todavía se utilizaba para almacenar documentos clasificados, por lo que seguía habiendo un guardia apostado allí. Los ladrillos del exterior del edificio eran de un color óxido oscuro y descolorido. Parecían frágiles y corroídos, como si estuvieran a punto de derrumbarse en cualquier momento. Las ventanas eran borrosas y opacas. Solo se veía la tenue luz que las atravesaba. Entré en el edificio y vi al contramaestre de cubierta y al rover esperando ansiosos a que los relevaran. Me acerqué al rover y firmé el cuaderno de bitácora. Revisé los registros anteriores para comprobar el estado del edificio. Había algunas luces apagadas y algunas goteras aquí y allá, pero nada grave. ¿Hay algo especial que deba saber sobre este edificio?, le pregunté al rover. Negó con la cabeza. Intenta acabar con tu rover lo antes posible. Este lugar me da escalofríos. Intenta no enfadar al fantasma del jefe maestro. Extendió los brazos e imitó mal a un fantasma. Menos mal que me afeité y me lustré las botas antes de venir. No podrá echarme la bronca por esto.
repliqué bromeando. Le di las buenas noches al vagabundo, que abandonó el edificio poco después de que apareciera el relevo del jefe de cubierta. En cuanto firmó en el registro, cogí la linterna y me dirigí a recorrer el edificio. Al subir las escaleras de cada cubierta, cada paso que daba resonaba y reverberaba por todo el hueco de la escalera como un fantasma espectral. Cada pasillo de cada cubierta estaba bordeado por enormes cuadros de almirantes y otros oficiales de alto rango de avanzada edad. Sus rostros eran fríos y severos, y sus ojos carecían de vida y estaban llenos de desprecio hacia los que estaban por debajo de ellos en rango. Parecían mirarme fijamente y seguirme mientras paseaba perezosamente por los pasillos, medio dormido. Cada vez que daba un paso, el suelo crujía bajo mis pies. Todo el edificio olía a moho. La pintura de las paredes estaba desconchada y el techo se desmoronaba. El lugar necesitaba una renovación urgente. Mi visita fue tranquila. Me aseguré de que algunas puertas estuvieran cerradas y las taché de mi hoja de registro. Y una por una fui tachando cosas. Mientras caminaba, podía ver un débil reflejo de mí mismo en las ventanas, como si fuera un recuerdo vago u olvidado. A pesar del furioso viento del exterior, en el interior reinaba un silencio casi absoluto. Excepto por los crujidos y gemidos del edificio, todo era un poco inquietante, pero estaba demasiado cansado para pensar en ello. Tras recorrer las 12 primeras plantas del edificio, llegué por fin a la planta 13, donde supuestamente se había ahorcado el jefe maestro. Tenía que ser la 13, pensé. No parecía diferente de las demás cubiertas. Era tan inerte como el resto del edificio. Y seguí vagando como de costumbre, hasta que algo extraño llamó mi atención. Estaba dando vueltas por la sala de máquinas del nivel superior, comprobando si había fugas, cuando vi un contorno cuadrado muy sutil en la pared. No parecía demasiado extraño ni fuera de lugar, pero estaba tan aburrido que mi curiosidad me impulsó a echar un vistazo. Puse las manos en el centro del cuadrado y empujé ligeramente. El cuadrado se hundió un poco y palpé la pared exterior. Era sólida como una roca. Entonces seguí empujando con más fuerza el cuadrado hacia la pared. Seguí empujando hasta que oí un ruido sordo. Me dio un vuelco el corazón. Para mi sorpresa, había hecho un agujero cuadrado en la pared. Miré a través del agujero y solo vi oscuridad. Entonces cogí la linterna y la iluminé. No podía creer lo que veían mis ojos. En la oscuridad había una pequeña habitación llena de lo que parecían cajas de documentos clasificados almacenados en una estantería. Metí la cabeza por el agujero y examiné la habitación con la linterna. Lo más extraño de la habitación era que no tenía puertas ni ventanas, solo un agujero cuadrado en la pared. En el centro de la habitación había una mesa con un trozo de papel. Parecía que había algo escrito. Coloqué mi portapapeles con los troncos en el suelo. Luego entré por el agujero y caí bruscamente al suelo. Me sorprendió ver que el cuadrado que había atravesado seguía perfectamente intacto. Entonces me levanté y me acerqué al escritorio con el papel encima. Iluminé el papel con la linterna y lo examiné. Parecía escrito en latín. No tenía sello de clasificación de seguridad, así que pensé que sería seguro llevármelo para estudiarlo. Lo doblé y me lo metí en el bolsillo. El lugar me daba escalofríos y estaba ansioso por marcharme, pero tenía demasiada curiosidad por saber qué decía. De todos modos, tenía tiempo de sobra para terminar mi ronda, así que cogí un par de cajas de la estantería y empecé a revisar algunos documentos. Fue una decisión de la que me arrepentiría para siempre. Pensé que solo encontraría un montón de manuales largos y farragosos, pero lo que encontré me dejó boquiabierto. Los documentos contenían instrucciones para realizar extraños rituales, como resucitar a los muertos, invocar demonios, realizar sacrificios humanos e incluso comunicarse con el mismísimo diablo. Estos eran solo algunos de los muchos rituales diferentes que se podían encontrar. Todo aquello me daba asco.
No quería seguir mirando todos los documentos, pero no pude evitarlo. ¿Por qué estaban escondidos aquí estos extraños papeles? ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Por qué nadie había reparado en ellos antes? Tenía demasiadas preguntas y pocas respuestas. Tenía que seguir buscando más información. Cogí otra caja de la estantería y la puse sobre la mesa. Esta caja contenía varios periódicos muy antiguos, con un montón de artículos diferentes. Cogí uno y leí el título: Espías comunistas en nuestra marina amenazan la seguridad nacional. Leí el artículo. Básicamente se trataba de sospechas de una sociedad secreta dentro de la Marina que estaba vendiendo secretos a la Unión Soviética. Un jefe maestro llamado Ronald Hart levantó la sospecha tras descubrir accidentalmente un alijo secreto de artefactos muy extraños, y luego hizo una investigación. Tomé el artículo con un grano de sal. En aquella época era fácil acusar a cualquiera de comunista. Miré otro artículo. El título era El jefe maestro se suicida en Grey Hall, y no podía creer lo que veía. Los rumores eran ciertos. Después de leer el artículo, descubrí que era el mismo jefe maestro que había dirigido la investigación. El resto del artículo desestimaba los hallazgos del jefe maestro, y todo el caso fue simplemente abandonado. Seguí mirando más artículos cuando, de repente, la temperatura ambiente bajó. Un escalofrío me recorrió la espalda y pude sentir algo en la habitación. Lo sentía detrás de mí, cerniéndose sobre mí. Sentí un sutil soplo de aire en la nuca. Miré por encima del hombro. No había nada. Mi ritmo cardíaco empezó a aumentar y tuve la sensación de que si me daba la vuelta, vería algo muy desagradable. Rápidamente giré la cabeza hacia atrás y no vi nada. Respiré aliviada y decidí que por fin había llegado el momento de guardar las cajas y salir de la habitación. Mi sed de misterio había quedado satisfecha por esta noche y estaba dispuesta a olvidarme de todo. Recogí las cajas y las coloqué rápidamente en la estantería. Cuando me di la vuelta para salir, el corazón me dio un vuelco. No quería creerlo, pero no podía negar lo que veían mis ojos. Efectivamente, era el fantasma del jefe maestro Corazón, colgado a pocos metros delante de mí. Tenía el cuello torcido y la cabeza inclinada hacia un lado, pero no se veía ninguna cuerda. Tenía los ojos venosos, inyectados en sangre y llenos de agonía y rabia. Su rostro estaba enrojecido hasta el punto de parecer a punto de explotar. Los brazos y las piernas le caían a los lados. El fantasma vestía un uniforme azul marino con la insignia del rango de jefe maestro y 6 galones dorados de servicio en la manga izquierda. Era exactamente igual al hombre que había visto en las fotos de los artículos. Era innegable que se trataba del jefe maestro Corazón. Me quedé tieso y helado de asombro, mientras el jefe maestro se alzaba sobre mí sin vida. Fogonazos de calor y frío recorrieron mi cuerpo. El sudor resbalaba por mi frente y todo mi cuerpo temblaba impotente. Ya me habían regañado jefes antes, pero el miedo que sentí en esas ocasiones no era nada comparado con el terror que me infundió el jefe maestro. No había ningún motivo real para que tuviera miedo. Habían pasado 10 segundos y la entidad no había hecho ni un solo movimiento para hacerme daño. Pero fue la expresión de dolor y miseria de su rostro lo que me enfermó. No podía soportar mirar a la horrible figura que tenía delante, pero mis ojos no podían apartar la vista, fijos en su horrible rostro. Finalmente, reuní el valor suficiente para correr alrededor del jefe maestro y hacer un salto olímpico por el agujero cuadrado. Cogí mi portapapeles y salí corriendo de la sala de máquinas. Sabía que no debía mirar atrás, pero una vez más la curiosidad me pudo. Miré por encima del hombro y solo pude ver la cabeza del jefe maestro mirándome a través del agujero cuadrado de la pared. Salí corriendo de la sala de máquinas y bajé todas las escaleras hasta el cuarto de cubierta. Tenía el corazón acelerado, la adrenalina a tope, y me sudaba todo el cuerpo. En cuanto bajé al castillo de proa,
El contramaestre me miró con extrañeza. ¿Se encuentra bien, compañero?, me preguntó. Me debatí entre contarle o no lo que acababa de vivir, pero nadie me creería. La gente pensaría que estaba loco. Perdería mi autorización de seguridad y me expulsarían de la Marina. No quería volver a mi antigua vida, así que decidí guardármelo para mí. Sí, estoy bien, respondí. Solo me he quedado un poco sin aliento de subir todas esas escaleras. ¿Está todo normal?, me preguntó. Asentí con la cabeza, aún intentando recuperar el aliento. Aún me quedaban 3 pisos por subir antes de que me relevaran. Eso significaba que tenía 3 horas a solas con el jefe maestro. Miré el reloj. Eran las 1 de la mañana. Salí de mala gana para otra ronda. Esta vez lo hice lo más rápido que pude. No perdí tiempo en subir cada tramo de escalera hasta la cubierta siguiente y me apresuré a pasar por cada una de ellas para anotar las cosas en mi hoja de registro. Intenté evitar las ominosas miradas de los cuadros de los almirantes mientras me apresuraba por los pasillos. También evité que mis ojos se desviaran hacia las ventanas por miedo a ver el reflejo del jefe maestro detrás de mí. Y todo fue como la seda durante las 12 primeras cubiertas. Lo que ocurrió, por supuesto, cuando me acerqué a la 13ª, y en cuanto pisé la 13ª, sentí de inmediato que el aire empezaba a enrarecerse, como si me estuvieran succionando el oxígeno de la habitación. Definitivamente, algo iba mal en la planta 13, pero no sabía qué era. Parecía prácticamente igual que todos los demás niveles. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Continué mi recorrido por el edificio. Comprobé las puertas y salidas de emergencia y continué hacia la sala de máquinas. Cuando estaba a unos 3 metros de la sala de máquinas, mis pies se detuvieron instintivamente y se plantaron en el suelo. Miré directamente a la puerta. Cada instinto de mi cuerpo me decía que no entrara en la sala de máquinas, pero sabía que era una de las zonas que tenía que comprobar. No estaría haciendo mi trabajo si me limitaba a pasar de largo. También tenía curiosidad por ver lo que encontraría dentro. ¿Me estaría esperando el jefe maestro? Decidí dejar de especular con los pensamientos de mi cabeza y reuní el valor suficiente para entrar en la sala de máquinas. Empecé a caminar despacio y con cuidado hacia la puerta. El suelo crujía bajo mis pies. Cada movimiento me parecía cargar con sacos de piedras sobre los hombros. Cada paso parecía 1 millar de kilómetros y cada segundo 1 millón de años. Todo mi cuerpo estaba rígido. Me dolían los músculos y sentía náuseas en el estómago. Después de lo que parecía un largo y arduo esfuerzo, por fin llegué a la puerta. Agarré el pomo con la palma fría y sudorosa. Estaba frío al tacto. No recordaba que hubiera estado así antes. Tal vez, solo tal vez, estaba dejando volar mi imaginación. O tal vez, mi miedo estaba agudizando mis sentidos. Respiré hondo. Abrí la puerta rápidamente. Asomé la cabeza a la habitación y miré a mi alrededor. Busqué el agujero de la pared y lo encontré tapado con una pieza cuadrada. No recordaba haberla colocado en su sitio. Me apresuré a entrar en la habitación y di una breve vuelta para asegurarme de que no había más goteras. No me interesaba tener otro encuentro con el jefe maestro. Una vez llegué a la conclusión de que la habitación estaba bien, salí rápidamente por la puerta principal. Mi mente empezó a acelerarse mientras bajaba las escaleras. ¿Cómo había vuelto la pieza cuadrada a su sitio? Estoy segura de que ya sabía la respuesta a esa pregunta. Pero, ¿qué pasaría si volviera a la habitación secreta y escarbara más a fondo? ¿Reaparecería el jefe maestro? Me alegro de haber decidido no averiguarlo. El resto de mi viaje fue tranquilo. No tuve más encuentros extraños con el jefe maestro y no vi nada más sospechoso o fuera de lo normal. A las 3 me relevaron de la guardia y volví a mi barracón para dormir un poco. Pero después de lo que había vivido aquella noche, no iba a poder dormir. Me pasé toda la noche despierto en la cama, intentando comprender lo que acababa de ocurrirme. ¿Había alguna razón para que el jefe maestro se me apareciera?
Debía de querer vengarse por alguna razón. Fuera lo que fuese, no iba a averiguarlo. Me había cansado de meter las narices donde no debía. O eso creía. Habían pasado unas semanas desde mi encuentro con el jefe maestro, y ya había dejado atrás todo aquello. Todo eso cambió un día que estaba evadiendo la colada. Encontré un trozo de papel entre la ropa. Lo cogí y lo desdoblé. Era la página escrita en latín que había encontrado en el cuarto secreto. Lo había olvidado por completo. Mi curiosidad se despertó de nuevo. Pensé que no estaría de más estudiarla desde la seguridad de mi habitación. Cogí mi portátil y empecé a escribir las palabras de la página en Google Translate. Y aquí estaba la traducción aproximada: Padre nuestro caído, te ofrecemos humildemente este sacrificio en homenaje a tu noble causa. Perdona nuestras transgresiones contra ti y permítenos disfrutar de las recompensas de tu gloria. Denunciamos al santo y sus enseñanzas a cambio de tu favor sobre nosotros, para que triunfemos sobre nuestros enemigos. Me estremecí ante las palabras que leí. ¿Qué significaban? ¿Qué podía estar pasando en esta habitación? ¿Cómo acabaron todos estos extraños documentos en esta base militar? Las respuestas seguían eludiéndome. Decidí que era hora de dejar de intentar evitar las pruebas que tenía delante y llegar al fondo de este sinsentido. Lo primero que se me ocurrió fue hablar con el capellán de la base. Podía contarle al capellán literalmente cualquier cosa, y él tendría que mantener la confidencialidad al 100%. ¿En qué puedo ayudarle hoy, compañero?, preguntó el capellán. Le conté lo de la habitación secreta, los extraños documentos de las cajas, mi encuentro con el jefe maestro y el papel escrito en latín. Me miró fijamente todo el tiempo mientras le explicaba mi descubrimiento y, cuando terminé, se limitó a asentir. Compañero, este edificio es muy antiguo y está en mal estado. Es probable que todos estos factores te estén jugando una mala pasada. Estás exagerando, hijo. Ese papel que encontraste probablemente no era más que un viejo truco de Halloween. Esa habitación era probablemente solo un viejo almacén abandonado. Olvida todo lo que has visto. No dejes que te estrese. Me quedé mirando al capellán con la boca abierta, horrorizado por lo que estaba oyendo. No podía creer que estuviera descartando todo lo que yo había descubierto como si estuviera delirando. Trataba mi caso como si nada. Me levanté de la silla y salí furiosa del despacho. Esperé. ¿Hay algo más que quiera desahogarse? Le cerré la puerta en las narices antes de que pudiera terminar. En retrospectiva, probablemente no fue la mejor idea, pero mi juicio estaba nublado por la rabia que sentía en aquel momento. Por alguna razón, mi vida se volvió mucho más difícil después de mi encuentro con el capellán. Un día me hicieron un registro aleatorio de la habitación y, al parecer, encontraron una bolsa de hierba en mi escritorio. No sabía cómo había llegado allí ni de dónde procedía, pero sin duda, alguien me estaba tendiendo una trampa. Entonces, me enviaron al mástil del capitán para castigarme. Me presenté ante el capitán en su despacho con mi uniforme azul, rígidamente en posición de firmes. A su lado estaban el oficial ejecutivo y el comandante jefe. A ambos lados había una fila de jefes que me miraban con disgusto. Yo era como un pez pequeño y solitario en un mar de tiburones. El oficial al mando continuó. Contramaestre Murphy, estamos aquí para hablar de su comportamiento y conducta inaceptables en esta base. A continuación, procedió a enumerar los artículos del Código Uniforme de Justicia Militar que yo supuestamente había infringido. Entonces habló el jefe de la comandancia. Compañero, lo que has hecho. Hizo una pausa. Era indignante. Luego continuó regañándome y amonestándome. No presté atención ni a una sola de sus palabras, a pesar de que todos en la sala parecían estar turnándose para decirme lo vago que era. Pero yo ahogaba todas las voces. De repente, el capitán dijo: «Náufrago, ¿tienes algo que decir en tu defensa?» Mi mente se despertó de golpe. Empecé a defender mi caso con lo que me pareció un argumento muy lógico y bien pensado.
con muchos puntos convincentes. Sin embargo, ninguno de ellos pareció calar en el capitán. Entonces procedió a darme mi castigo. Marinero Murphy, ha sido declarado culpable en virtud del UCMJ y será licenciado con deshonor de la Marina. No podía creer lo que me estaba pasando. Mi corazón se desplomó. Mi vida había cambiado tan rápido. Sé que no hice nada malo. Me esforcé al máximo para estudiar en clase, no meterme en líos y ser un activo para la Marina. ¿Quién podría guardarme rencor? ¿Por qué alguien me haría esto? No me lo merecía. No quería volver a la vida que tenía antes de la Marina. La Marina era todo lo que tenía. Este día no podía haber sido peor, excepto por el hecho de que yo también estaba de servicio. Aquella noche dormí profundamente en mi camastro, intentando olvidar los acontecimientos del día. Tuve un sueño muy vívido, casi real. Había un grupo de 4 o 5 personas vestidas con capas negras y capuchas en una pequeña habitación tenuemente iluminada por velas. Estaban de pie formando un círculo alrededor de una pequeña mesa. Sobre la mesa había un hombre alto, con una soga al cuello. Era el jefe maestro. Me suplicó: «Escucha, no tienes que hacer esto. Juro que no diré nada». Una voz del grupo respondió: «Oh, nos aseguraremos de que no lo hagas». El jefe maestro gritó: «Nunca os saldréis con la vuestra. Alguien lo descubrirá y lo hará público». La voz replicó: «Pobre tonto. Podrías haber evitado fácilmente este destino si no hubieras metido tus malditas narices donde no debías». Y entonces, todas las figuras encapuchadas empezaron a hablar al unísono. No podía entender lo que decían. El jefe maestro empezó a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy aquí dentro!». Y alguien respondió: «Tus gritos son inútiles». Pero eso no detuvo al jefe maestro. Gritó desesperadamente pidiendo una ayuda que no llegaba. Las figuras con túnica apartaron la mesa de debajo de los pies del jefe maestro y observaron cómo pataleaba y luchaba impotente. Tenía la misma expresión que la primera vez que lo vi. Intenté apartar la mirada, pero no podía controlar el sueño. ¿Qué clase de enfermos bastardos le harían esto a alguien? De repente alguien entró corriendo en la habitación. Era un joven marinero de no mucho rango. El pobre miraba horrorizado lo que ocurría. Las figuras vestidas giraron la cabeza hacia él. «Parece que esta noche vamos a tener un sacrificio extra». Y fue entonces cuando me despertó bruscamente un fuerte golpe en mi puerta. Me levanté de la cama para ver quién era. Abrí la puerta y era el Robert del edificio del cuartel. «Estabas vigilando», dijo bruscamente. «¿Vigilando qué? ¿A qué hora?» «¿Dónde?», respondí enfadado. «Tienes la guardia de medianoche, como vagabundo en Grey Hall». Mi cabeza se levantó de inmediato. Cerré la puerta del Robert y empecé a vestirme. Esta sería una oportunidad perfecta para revelar la información que estaba oculta en la habitación de la cubierta 13. Ahora comprendía lo que el jefe maestro intentaba decirme. Quería que continuara su investigación y llevara a esos bastardos ante la justicia. Tenía un plan, pero era arriesgado. Llevaría mi teléfono al edificio y haría fotos de la habitación y de lo que había dentro. No se me permitía entrar con el teléfono porque era un edificio seguro, así que tenía que tener cuidado de que no me pillaran. Me metí el teléfono en el bolsillo y bajé las escaleras. Salí corriendo a la fría noche de invierno. En cuanto llegué a Grey Hall, me quedé mirando la parte superior del edificio. Luego entré corriendo en el edificio y no perdí tiempo en registrarme en el reloj. Después, pasé rápidamente de una cubierta a otra, ansioso por llegar a la superior. No me importaron los cuadros de almirantes ni los reflejos fantasmales de mí mismo en las ventanas. Finalmente, llegué a la 13ª cubierta y me dirigí directamente a la sala de máquinas. Sin vacilar, abrí la puerta y entré en la sala. Para mi sorpresa, esta vez el agujero cuadrado de la pared estaba abierto. Tal vez alguien lo había descubierto. Me acerqué para verlo más de cerca y solo pude ver oscuridad en la habitación.
Me metí por el agujero y caí al suelo. Entonces encendí la linterna y prácticamente me dio un infarto. Frente a mí estaban las figuras vestidas de negro de mi sueño. Sus rostros estaban ocultos por las sombras de sus capuchas, y uno de ellos se reía. Sabíamos que volverías. ¿Por qué crees que te asignaron otra guardia?, dijo otra voz. La ira y la frustración empezaron a arremolinarse en mi interior como un torbellino. Me habían tomado el pelo y no tenía ni idea. Así que es verdad lo que dicen los artículos, repliqué. Realmente estás vendiendo secretos a los comunistas. Se miraron y se echaron a reír. Eso es lo que pensaba la gente en aquella época, dijo uno de ellos. Teníamos que deshacernos de ese entrometido jefe maestro antes de que el público descubriera quiénes éramos en realidad. Así que lo ahorcasteis e hicisteis que pareciera un suicidio, dije. No lo hicimos, pero nuestros predecesores sí. Pero fue más que eso. Lo utilizaron como sacrificio para darnos fuerza. Los miré con incredulidad. ¿De qué estáis hablando?, suspiraron molestos. ¿Sabéis que uno quiere que gane uno de sus equipos deportivos favoritos y reza a Dios para que su equipo triunfe sobre el otro? Respondí asintiendo con la cabeza. Eso es tonto e ineficaz, dijo una de las voces. Dios no tiene favoritos entre los bandos, se mantiene al margen de los asuntos humanos. Su homólogo, sin embargo, está mucho más dispuesto a complacerte si le pagas el precio justo. Yo seguía confuso. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, ¿por qué crees que tenemos una de las armadas más poderosas del mundo?, preguntó uno de ellos. Porque estamos tecnológicamente avanzados, respondí. Sacudieron la cabeza, decepcionados. Porque somos los que más nos hemos sacrificado por ello. Me reí. Tiene que ser una broma. ¿A quién? ¿A Satán? ¿Cómo cree que ganamos tantas guerras cuando las probabilidades estaban en nuestra contra? Piénselo. Mi corazón se hundió. ¿Podría ser cierto lo que decían? ¿Era mentira todo lo que había aprendido en la historia? A veces necesita sacrificios de animales, otras veces nos pide que hagamos un simple acto, y otras veces. La voz hizo una pausa. ¿Necesita un sacrificio humano? Me estremecí al pensarlo. Estos eran unos bichos raros, realmente jodidos. Y ya que has decidido meter las narices en nuestros asuntos, te utilizaremos como sacrificio. Nadie se dará cuenta de que te has ido, ya que se supone que te soltarán de todos modos. Apreté los puños. ¿Cómo demonios sabes eso?, grité. Las figuras empezaron a quitarse las capuchas. Me quedé boquiabierto. Eran el capitán, el oficial ejecutivo, el comandante en jefe y el capellán, esa maldita rata. ¿Quién más está en tu grupito?, pregunté. Hay más de nosotros repartidos por todas las ramas del ejército. No somos demasiados, pero sí los suficientes que están en los lugares adecuados, respondió el capitán. Los 4 siguieron rodeándome. De repente me di cuenta de lo que el jefe maestro intentaba decirme en realidad. Intentaba mantenerme alejado de esta sala, y por eso se me apareció por primera vez, para que no metiera demasiado las narices en todo este sinsentido. El sueño era una advertencia de cuál sería mi destino si volvía. De repente me sentí estúpido y tonto. ¿En qué estaba pensando? Debería haberme ocupado de mis malditos asuntos y no haber ido a husmear. De repente recordé que había traído mi móvil al edificio. Lo saqué del bolsillo y lo puse rápidamente en la función de cámara. Luego apunté a los 4. «Decid queso, hijos de puta». Pulsé el botón de mi teléfono y la cámara parpadeó y les atravesó los ojos. «No podéis tener un teléfono en el edificio», gritó el comandante en jefe. «Sí, pero no se puede sacrificar gente al diablo», respondí. Los 4 empezaron a cargar de nuevo contra mí e inmediatamente salté por el agujero de la pared. Justo antes de que todo mi cuerpo pudiera salir, uno de ellos me agarró de la pierna. Le di una patada desesperada con la pierna libre. Uno de ellos hizo una mueca de dolor y me soltó. Caí al suelo e inmediatamente empecé a correr de nuevo fuera de la sala de máquinas. Antes de que pudiera salir, uno de ellos gritó: «¡Espera!».
Me he dado la vuelta. ¿Qué demonios quieres? Si no publicas las fotos de nosotros en esta sala, te dejaremos seguir en el ejército y retiraremos los cargos contra ti. Que os den. Voy a llevaros ante la justicia, cabrones. Me di la vuelta y empecé a marcharme, cuando el capitán gritó algo en latín y, de repente, los fantasmas del jefe maestro Corazón se colgaron delante de mí y me agarraron del cuello. Creía que estabais de mi lado, grité mientras el jefe maestro me estrangulaba. Giré la cabeza para ver al capitán controlándolo con las manos a través del agujero de la pared. Mi visión empezó a nublarse, y el mundo a mi alrededor se volvió negro. Tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Aún tenía la linterna en la mano y tal vez pudiera lanzársela al capitán. Le distraería un momento. Era una posibilidad remota, teniendo en cuenta que tenía un objetivo relativamente pequeño y que me estaban estrangulando hasta la muerte. Pero pensé que valía la pena intentarlo. Me eché el brazo a la espalda, recé una oración y lancé la linterna con todas mis fuerzas. Estas linternas magnéticas son pesadísimas, pero no pude ver si le había dado al capitán o no. Supuse que sí porque el fantasma del jefe maestro me tiró. No soy muy religioso, pero tal vez Dios estaba trabajando a mi favor esa noche. La cabeza me daba vueltas como un torbellino y apenas era consciente. Lo único que me mantenía en pie era el miedo. Me levanté rápidamente, salí corriendo de la sala de máquinas a la cubierta y di la alarma de incendios. El contramaestre de cubierta me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué ocurre?», preguntó. «No hay tiempo. Llama a los servicios de emergencia y sal del edificio». Entonces salí corriendo y me quedé mirando el nivel superior izquierdo del edificio, y lo único que pude ver fue al capitán, al XO, al CMC y al capellán mirándome fijamente a través de las ventanas. Parecían fantasmas a través de las ventanas transparentes, y empecé a notar humo en todos los niveles del edificio. Efectivamente había un incendio en el edificio, y lo que lo causó sigue siendo desconocido para mí hasta el día de hoy, pero tengo algunas conjeturas bastante buenas. El contramaestre de cubierta salió furioso del edificio. Uf, nunca había tenido tanta excitación en una guardia en toda mi vida. Gritó poco después de que los bomberos de la bahía llegaran al lugar, y para cuando llegaron, el edificio estaba en llamas. Una densa humareda negra llenó el cielo nocturno y envolvió la base. El resto de la noche fue muy tenso y agotador. Tuve que responder a preguntas de los bomberos, la policía y el Ministerio de Defensa. Mi historia fue breve, sencilla y, sobre todo, creíble. Después de hablar con todo el mundo, volví a mi habitación para tomarme un merecido descanso. Dormí como una roca las pocas horas que me quedaban antes de la reunión matutina. Después del incidente, nadie volvió a molestarme y se retiraron los cargos contra mí. Un gran error por su parte. Tras el incendio, Grey Hall fue cerrado. Los documentos clasificados que sobrevivieron al incendio fueron rescatados y almacenados en otro edificio, y de alguna manera, el capitán y su banda de alegres hombres escaparon del edificio sin que nadie se diera cuenta. Ahora, no sé si lo que me dijeron era cierto sobre adorar al diablo para ganar el favor de otros países, pero voy a tratar de correr la voz a tantas personas como pueda, por si acaso hay más maníacos sacrificadores de humanos adoradores de Satanás por ahí. Pero, por desgracia, la foto que tomé en mi teléfono con cámara salió borrosa y fuera de foco, pero ellos no saben que acabo de graduarme de la escuela secundaria y estoy a punto de ser desplegado. Si alguien más en el ejército está leyendo esto, sea consciente de su entorno. Prestad atención a quiénes son vuestros superiores y qué están haciendo. Y si veis algo sospechoso, investigadlo. Sondea a tu alrededor. No tengas miedo de hacer preguntas. Y si decides seguir mi consejo, recuerda que puedes encontrar más de lo que esperas.